y ese es un poco como cuál es el legado que quieres dejar, cuál es ese fin al que tú quieres llegar y eso cómo lo vas a ver reflejado en un legado, qué van a decir las personas de ti que tú lograste, que tú fuiste, que tú hiciste Venga, usted solo vino a, como decían los libros de ciencias que me tocaron a mí, usted, el hombre nace, crece, se reproduce, y yo le muere. agrego, se endeuda, se estresa y se muere. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Hola, buenos días, tardes, mañanas, noches, madrugadas, dependiendo del lugar donde se encuentren. Esto es Liderazgo sin Misterios y hoy otro capítulo más de nuestra conversación con Daniel Moreno acerca del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y en la charla de hoy vamos a trabajar el segundo hábito que se llama Comienza con un fin en mente. Entonces, sin más preámbulos, vamos allá a la conversación. ¿Qué les parece? Vamos. Que el segundo hábito se llama empieza con un fin en mente. Y es muy importante porque entonces cuando yo tengo esa brújula, porque ahorita vamos a hablar de qué quiere decir exactamente esto, pero yo hago la comparación con una brújula porque al final no es tener una meta rígida, sino tener una guía, una capacidad de orientarme. Entonces cuando yo ya tengo esta brújula, yo ya puedo tomar esas decisiones de forma deliberada y consciente. Mindful, hacia que me lleven, con decisiones que me lleven hacia ese destino que me planteé inicialmente, hacia el que la brújula me está guiando. Porque si no, yo puedo tomar también cualquier otra decisión, consciente, pero puedo tomar un montón de decisiones. Y lo importante es saber cuál es la decisión correcta para mí, para llegar a ese destino al que yo me quiero ir acercando poco a poco. Y entonces ahí se relacionan muy bien los dos hábitos, porque entonces ese empieza con un fin en mente, es muy relevante porque es el que me va a orientar, es cómo tomo yo las decisiones. Entonces empieza con un fin en mente, para mí, digamos que este fue de los primeros libros así relevantes que yo leí, quizás también por eso me marcó tanto y a todos los viejos como nosotros que ahora manejan esas compañías en las Fortune 500 que deben tener más o menos nuestra edad, a todos nos marcó porque estábamos muy jóvenes, hoy los libros son muy llenos de anécdotas y de cuentos, en esa época no eran tan llenos de anécdotas y de cuentos, este señor empieza este capítulo con una pregunta que yo creo que es relevante y es, de pronto la podríamos plantear distinto, pero es, si estás siendo testigo del día de tu entierro, ¿qué quisieras Mm. que dijeran las personas que están en tu entierro? Y ese es un poco como cuál es el legado que quieres dejar, cuál es ese fin al que tú quieres llegar y eso cómo lo vas a ver reflejado en un legado, qué van a decir las personas de ti que tú lograste, que tú fuiste, que tú hiciste. Y esa reflexión a mucha gente no le gusta, pero a mí me parece muy relevante y la puedo poner en cualquier escenario, no necesariamente en la muerte, pero sí, si yo quisiera hacer una presentación de mí en algún momento, qué es lo que quiero decir que he hecho, si yo quisiera poder contarle a mis nietos mis logros, de qué cosas me siento orgulloso, qué quisiera contarle a mis nietos, en el escenario en que uno lo quiera plantear, si no se quiere poner por allá tan dramático, pues ya volviéndose ceniza y gusanitos en la tierra. Pero en cualquier escenario es importante pensar ese a dónde quiero llegar yo. Y me acuerdo también que él hace una analogía, porque mi abuelo tenía un dicho que yo creo que se usa mucho en Medellín, y creo que es muy paisa, mi abuelo lo repetía con mucha frecuencia, y es muy similar a una analogía que hace también Covey en el libro. Mi abuelo decía, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y Covey lo que decía era Eso es que si uno, adaptación de Alicia en el País de las Maravillas del... más o menos, más o menos. Y entonces, en el libro Covey lo que dice es que uno se la pasa toda la vida trabajando y subiendo una escalera, y cada trabajo es subir una escalera, y que es muy triste llegar al final de la escalera y darse cuenta de que la escalera estaba apoyada en la pared equivocada. Entonces, yo tengo que saber en qué pared tengo que apoyar la escalera para que cuando llegue al tope de la escalera sea el sitio donde yo quería llegar, sea la pared correcta. Eso creo que tiene relación con el dicho de que uno tiene que saber para dónde va para saber qué bus coger. Y quizás también una de las conversaciones internas que yo tenía con frecuencia eran qué nivel de rigidez tiene que tener ese destino, que es una pregunta que no se hace conscientemente porque además sobre este tema sí hay infinidad de libros, pues, y de trabajos de propósito, de no sé qué, tanto Pero tema a alrededor de partir de esto. ahí, porque yo antes Sí, no lo yo, veía tan claro. yo tampoco lo tengo tan claro y este señor
lo hizo muy evidente. Yo creo que muchos, desde el mismo Víctor Frankl, que habló del el hombre en busca de sentido, pues ese sentido tiene que ver con esto, pero a nivel como de volverlo una reflexión tan clara y tan metódica y como tan habitual. Yo también creo que Covey fue de los pioneros pues en hacerlo como pop, cultura pop, que no fuera tan cultura académica, Eso, digamos. sí. Tal vez Eh, desde la filosofía o mm, desde otros, o desde de la otras áreas, psicología. pues, por allá una cosa, pero inclusive una cosa como ladrilluda. En cambio, este lo trajo a la vida con un Mm, tema que, por ejemplo, a mí, y el capítulo que habla que ese ya es de victoria pública, procure primero entender y luego ser comprendido. Pues, pucha, esos son los dos que a mí, es que lo que pasa es que se me tocó a mí un nervio, que es el tema del sentido, el tema del propósito, de yo para qué estoy del acá. propósito y de responderme una pregunta que me he taladrado desde que tengo uso de razón, y es ¿para qué? O sea, ¿yo Yo para para qué qué quiero llegar nací. allá? ¿Para qué quiero apoyar la escalera en esa pared? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de eso que hago? Así. Y me acuerdo de otro autor de esto que hacía referencia a un cuento de Dostoyevsky, que era el de un juez, no sé si lo has leído, el No, de un juez. Este autor es el de Tus Zonas Erróneas, que es Wayne Dyer. Wayne Dyer. Él Ujú. habla en otra conferencia que tocaba estos temas también, un poco de estos temas, y él decía, bueno, que no te pase lo que le pasó al juez, que era implacable, que era de esos jueces pues que inclusive, o sea, no, casi que ni interpretaba la ley, sino que era así un riel, y tuvo mucho poder con eso, y en su lecho de muerte sus últimas palabras fueron: todo esto habrá valido la pena. Habrá valido la pena, hijo de madre. Yo oigo, me pongo arrozo porque, ay, Marina, que no me vaya a mí a agarrar ese paso, y estuve en la carrera del hámster, que esa es la otra figurita que se puede aplicar. Esa es la que yo iba a mencionar ahora, la del hámster, que es típico, ¿no? Dale, dale, dale y no se mueve de ahí. Entonces, ¿cuál es el sentido de eso? No, no, no. Eso sería el fracaso más grande, pues. O sea, Sí, sí, no, uno, no encontrarle simplemente, y lo planteo pues en conversaciones, inclusive lo llevo a eventos de formación o de facilitación y hasta en sesiones de coaching, y es: venga, usted solo vino a, como decían los libros de ciencias que me tocaron a mí, el hombre nace, crece, se reproduce, y yo le muere. agrego, se endeuda, se estresa y se muere. No, no creo que eso que sea que vinimos solo a Sí, eso. Pero eso sí nos toca, esa es otra responsabilidad. Es eso la no lo hace, libertad no. con la que viniste, de elegir tu propio destino, de construir tu destino y de encontrarle el sentido, porque cuando, no, no, Sí. para mí eso se volvió una obsesión incluso, y en un momento de mi vida fue tanto que le dediqué muchos días hasta que no encontré cuál era el propósito que movía y que guiaba cada una de mis acciones. Y a partir de ese día, no estoy diciendo que todo fue más fácil ni que todo fue nadar sobre pétalos de rosas y flotar y con alas, pero pues, la vida sí, sí la ves distinta. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que, es que aquí hay demasiada tela de que cortar, pero, pero un punto que a mí me parece muy relevante personalmente es, y estoy pensando en unos temas que el Internet nos ha dado la posibilidad de presenciar cosas que antes no era tan fácil ver, y me he encontrado, quizás me voy a meter en un campo minado y en un tema que es complejo, y le pido a la audiencia que no lo tome a mal, si lo ha de tomar a mal, por favor, entiéndanlo de la Y mejor manera también nos posible. gusta, nos gusta, nos gusta tocar Torear caña, un poquito, dar ok. callitos, Porque es que yo he visto muchos debates que me parecen interesantes entre personas creyentes, cristianos, no necesariamente católicos, sino de cualquier denominación, y los ateos, en donde uno de los grandes argumentos que utilizan los creyentes frente a los ateos es, pero es que si no existe Dios, entonces ¿cuál es su propósito? Y a mí me parece que ese es un argumento totalmente perdedor. O sea, yo no voy necesariamente a tomar posición, pero si yo estuviera en la posición del creyente, sería un argumento que yo no tocaría por ningún lado, porque es que no podemos dejar que nuestro propósito nos lo imponga alguien desde afuera, sea Dios o sea el que sea. Y nadie tiene
propósito necesariamente inherente, como que yo nací con este propósito. Al final el propósito tiene que ser una decisión propia y que nace a partir de la conjunción de una serie de elementos. Y cuando veo esos debates, sí me hierve un poquito la sangre porque yo digo, es que entonces, ¿cuál es su propósito? Su propósito es servir a Dios y no más y cumplir unas reglas porque son externas. Para mí el propósito tiene que ser más de adentro hacia afuera, qué es lo que a mí me nace, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que me hace sentir satisfecho, qué es lo que me hará eventualmente sentirme realizado. Y yo lo traigo a colación solamente por ese hecho, porque yo no creo que ni siquiera desde la religión uno pueda encontrar un sentido externo a uno. El sentido siempre nos lo tiene que dar en nuestra propia brújula interna. Y eso me lleva también a un segundo comentario que quería hacer, y es que ese destino tiene que ser súper lejano. Empieza con un fin en mente, tiene que ser súper lejano y súper cercano. Yo no me puedo quedar en ninguna de las dos dimensiones. Es un poco como la canción de Silvio Rodríguez de la fábula de los tres hermanos, que al final todos se vuelven uno visco, el otro ciego porque mira para allá, el otro curviado porque miras para abajo, porque al final yo no puedo quedarme ni mirando acá ni mirando solamente allá. Yo tengo que tener un balance, porque yo tengo que ser capaz en cualquier momento cuando llegue la que ya sabemos, la que llega a veces de forma inesperada con su voz y nos quiere llevar, que nos muramos tranquilos diciendo, yo pude haber hecho más, pero ya lo que llevo me hace sentir satisfecho. Es decir, yo hoy me pudiera ir satisfecho de lo que he hecho. Yo voy por el camino correcto y he hecho cosas que me hacen sentir satisfecho. Y no esperar y morirme con la insatisfacción de no haber logrado algo. Todos queremos seguir logrando cosas, eso es inevitable. Y si te mueres a los 30 o si te mueres a los 130 igual en cualquier momento probablemente querría seguir haciendo más cosas. Pero en cualquiera de los dos escenarios es importante haber podido decir, yo me moví de acuerdo con una brújula y lo que hice me hizo sentir satisfecho. Si bien de pronto no completo, no totalmente realizado, satisfecho, voy en el camino correcto y sea donde pare, donde termine ese camino, yo debo siempre estar con la tranquilidad de que me fui guiando por un fin que quería lograr. Y pienso mucho en una película que se llama El Camino del Guerrero, donde hay una escena que a mí me encanta y yo la he visto 7000 veces y me fascina y me río cada vez que la veo, porque es un joven gimnasta que tuvo algún accidente y Muy está en su buena, proceso de con Nick recuperación. Nolte. Correcto, está en el proceso de recuperación y llega un coach que le llega de forma inesperada a su vida y lo empieza como a ayudar en ese proceso de recuperación. Y cuando ya están terminando, el coach le dice, mañana te tengo una sorpresa súper especial. Vamos a hacer una caminata y al final de la caminata hay una vaina que no te imaginas. Y empiezan a caminar y empiezan a caminar y empiezan a caminar y este pelado es desesperado. ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo vamos a llegar? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que me vas a mostrar? Ya. Y cuando llegan, después de muchas horas de caminada, le pregunta, bueno, ¿qué era lo que me querías mostrar? Y entonces el coach se agacha, coge una piedrita y le dice, y el tipo se pega una enfurecida brutal, ¿cómo así que me hiciste caminar todo esto para...? Y el tipo le dijo, pero en el camino igual lo pasaste rico, hablaste de la vista tan bonita, disfrutaste. Lo importante es disfrutar el camino. El tema no es la La meta, el meta tema no es es lo el importante. proceso. Exactamente. Entonces, al final lo importante es ese recorrido, ese camino, pero de nuevo, con una dirección que uno más o menos le da. Hoy estaba justo con mis estudiantes trabajando un tema que es muy interesante, que tiene total relación con esto que llama el Ikigai, que es esa forma, esa metodología japonesa, llamémoslo así, de materializar esto que dice Kobe, que es el fin en mente. Empieza con un fin en mente. Ese Ikigai es el propósito y es el centro, que es la intersección entre cuatro dimensiones. La dimensión de lo que a mí me gusta hacer, la dimensión de aquello para lo que yo soy bueno, porque hay cosas que me gusta hacer, pero no soy bueno. A mí me encanta cantar, pero no canto ni solo porque me da vergüenza conmigo mismo. Hasta yo me chiflo. Aquello que el mundo necesita y aquello para lo que me pueden pagar, por lo que alguien pudiera pagar. Entonces, cuando yo cruzo esas cuatro dimensiones, en el corazón, en el centro, en la intersección de esas cuatro dimensiones está el Ikigai, que es como una especie de propósito de vida. Entonces, hoy con los estudiantes estábamos justamente trabajando eso y venía para la conversación con Juanfe reflexionando, esto es el segundo hábito de la gente altamente efectiva. Esto es, empieza con un fin en mente, tal cual. Es una vaina que sigue siendo absolutamente vigente. No, pues es que es impresionante. Ahora, ya que tocaste el tema y me voy a permitir, no me va a quedar mucho, pero el tema religioso, por llamarlo de alguna manera, lo que pasa es que ahí los peligros es confundir la religión o la creencia o el dogma con la verdad, pues desde mi punto de vista, y quererle imponer esa verdad al otro
ahí ya estamos, entonces, por eso esos diálogos se vuelven como una cosa como de ahí, como de sordos, como hablándole a una pared, porque están parados en el dogma, en Ujú. un dogma que ni siquiera tiene una experiencia propia, algo que me haya ocurrido a mí, algo que yo haya vivido o experimentado que soporte, sino que es una teoría que alguien de afuera te vino a querer de alguna manera, yo no digo que necesariamente con mala intención, hasta a veces hasta con buena intención que para que supuestamente vivas mejor, pero termina siendo algo, algo que viene de afuera que no está respaldado en una experiencia personal. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque entonces esas conversaciones se vuelven una cosa hueca, tratando de convencer al otro de una cosa que él mismo ni siquiera ha vivido. ¿Me hago entender? Absolutamente. Y parte de otra falla que me parece a mí que es estructural y es que como no hablamos desde una experiencia, sino desde un dogma que viene de afuera, pues no tenemos ni idea de qué estamos hablando porque no sabemos ni quiénes somos. Por ejemplo, eso que llamamos Dios no sabemos ni hemos experimentado nada con eso, entonces eso se vuelve una teoría vacía. Una norma que viene, que ahí sí me meto y de pronto, bueno, acepto lo que venga, que algunos crearon para desde el miedo querer tener a la gente como Dominar. enrutadita y metidita en la cajita que ellos quieren, pero que no les interesan que lo experimenten, porque además, ¿a qué estás llamando Dios, por ejemplo? Pues ni siquiera te has sentado a pensar, eso es una etiqueta, pero, ¿has sentido eso? O sea, inclusive tacho la etiqueta, o sea, ¿qué es eso? ¿A qué llamas Dios? Empieza por ahí. ¿Sabes quién sos? Si nosotros supiéramos, si tuviéramos siquiera una pequeña experiencia que nos lleve a saber quiénes somos y el potencial que hay, se acabaría la guerra, se acabaría el hambre, se acabaría porque es que no habría necesidad ni siquiera de competir. Pero como estamos ahí en ese proceso, entonces, yo creo que este tema del propósito es una cosa que se necesita vivir, se necesita experimentar, porque es que además es que vinimos libres para hacerlo. O sea, esa es la libertad de la que se habla. El propósito no te lo puede imponer nadie, es de acuerdo, porque finalmente ese propósito vos lo tenés que de alguna manera recordar, construir. Podés vivir sin propósito, obviamente, pero pues, ¿cómo es vivir una vida sin propósito? Uy, no sé, horrible. Pero incluso tener la libertad de vivir sin eso. Claro, claro, claro. Entonces, cuando alguien te viene a decir que este es tu propósito, está partiendo de cortar un principio fundamental que atañe a tu naturaleza de lo que sos, y es que sos libre. Desde ahí cualquier discusión se cae. Pero ahora, cuando vos elegís conscientemente trabajar, construir, retomar ese propósito por elección propia, no porque nadie te lo imponga, y lo empezás a llevar a tu vida cotidiana, eso es otro paseo diferente. Y ese es de la brújula que yo creo que la que habla Stephen Covey, que es muy interesante y es la propuesta. Y a mí, me acuerdo que el primer ejercicio de propósito lo hice con ese libro, por ahí lo tengo guardado en unas hojas todas amarillas ya, A mí ya se me perdió, pero también fue el primer ejercicio de como de misión personal, lo llamaba yo en ese momento. total, Y partió de ahí total. el primer ejercicio. Que eso además me lleva a un comentario adicional. De hecho, ahorita me devuelvo a lo que estabas hablando del dogma versus la verdad, porque ahí podemos hablar de otro libro que a mí me encanta, también otro clasicazo de los años 60 que se llama La estructura de las revoluciones científicas de Kuhn, Ah, que es un clasicazo, lo podemos leer y traerlo acá porque es bien interesante, que habla acerca de paradigmas, dogmas y verdad. Y es un tema bien interesante. Pero el tema del propósito y de haberlo hecho hace como cuando teníamos 20 años, o sea, hace por ahí 5 o 6 años, y a hoy ha cambiado mucho. Los últimos, desde mis 20 hace 5 años a mis 25 de hoy, eso ha evolucionado un montón, porque el propósito no es fijo, propósito no,
para algunos puede ser muy, muy consistente, pero no necesariamente para todos. Es decir, el propósito al final, ese Ikigai, puede estar en evolución permanente y uno tiene que estar en exploración permanente y tener la apertura de irlo modificando, porque uno la vida le va mostrando cosas. A mí me parece muy relevante, quizás uno de los grandes aprendizajes, a esta edad ya uno tan viejo, ha aprendido que quizás una de las habilidades, y esto ya no tiene tanto que ver con el libro, pero relacionamos con este destino, es que la vida te va abriendo puertas y depende de qué tan atento esté uno puede decidir abrirla y meterse por ella o no. De hecho, a veces ni se da cuenta si no está suficientemente atento. Y en ese entrar y explorar diferentes puertas y mirar diferentes cuartos, digamos, o caminos o corredores, empieza uno a encontrar que hay cosas que le resuenan. Digamos, yo nunca me hubiera imaginado estando en el colegio o en la universidad que dar talleres o dar clases era un tema que me interesaba, porque yo tenía el paradigma, la autoimagen, llamémoslo así, de que yo era una persona tímida, callada, introvertida. Total. Y probablemente sí, pero en ese momento me limitaba la capacidad de hablar con otras personas. Entonces, pensar en dar un taller o en dar una charla o en dar una clase me hubiera paralizado el pánico en ese momento. Y con el tiempo eso fue cambiando y las experiencias te van mostrando realmente qué es lo que te gusta. Y hoy en día es de las cosas que me satisface con más plenitud, digamos. Para mí el salón de clases es uno de los espacios que yo más aprecio en mi vida hoy, en mi vida actual. Entonces, no debe uno tomar ese comienza con un fin en mente como que es que yo tengo que llegar allá. Por eso hablamos más de una brújula que me va guiando, pero Sí, no es la puede meta. moverse, ese polo norte se puede mover un poquito, se puede desplazar y yo entonces me voy acomodando y voy llevando mi brújula que me lleve hacia allá. Es que vos tu propósito lo podés materializar de alguna manera, no como una meta, sino desde muchos lugares. Ujú. Desde esta conversación incluso podemos estar materializando cada uno el sentido. Y para mí, y esto pues es muy personal, algo que me ha ayudado a ir afinando, digámoslo así, ese tema del propósito es hacerme la pregunta constante y me acordé por lo de la película que otros la llaman es que el guerrero pacífico. Y es, oye, ¿y usted quién es? ¿Quién es usted? Usted es su profesión, usted es su nombre, usted es su nacionalidad. Usted, sus éxitos, sus fracasos, su cuenta bancaria, las metas que ha logrado. ¿Sí? ¿Solo eso? ¿En serio? No, No hay nada más que eso. Y puede ser, no sé, cada uno tendrá pero para mí, empezar y es una pregunta que está en proceso igual, la respuesta. Pero cuando se empieza a vivir eso, la respuesta se empieza a vivir, no a responder desde la teoría, sino a vivir y a experimentar que hay algo más allá de incluso puede ser una alternativa ahí como para irle encontrando sentido y el propósito. Lo dejo ahí simplemente como un cosa sí. personal, pero Pero quiero cerrar entonces con una reflexión frente a lo que acabas de decir, que me parece también muy importante, porque a veces me gusta a mí hacer énfasis y es con el dedo índice y no me alcanzan a ver la barriga, pero entonces yo digo mucho que es que uno a veces entiende, pero no entiende. O sea, no entiende. no, Eh, exacto, y es que hay distintas formas de entender y son distintos niveles. Entonces, como lo dice Juanfer, una cosa es yo entender intelectualmente un concepto, ¿sí? Yo total. más o menos lo entiendo. Otra cosa es haberlo vivido, haberlo sufrido, haberlo superado, haberlo masticado, haberlo co-creado. Ese es el entendimiento de acá. Ese es donde ya hace parte casi de, de mi naturaleza. Y estos hábitos de COVID, efectivamente, hay que entender, no entender. Hay que volverlos vivenciales. La proactividad, la capacidad de tomar decisiones conscientes, el tener un fin desde el principio en mente, ir trabajando hacia allá, en esa dirección o con esa brújula, y eso nos lleva al tercer hábito, que no sé si lo querrás introducir vos, Juan. Pues Dani, ¿cuánto llevamos? Yo creo que ya llevamos una hora probablemente, no sé. ¿En serio? No Aquí tengo- no sé cuánto dice. Espérate a ver Va si a esto no tocar, va dice. a tocar, va a No tocar dice. hacer segunda entrega porque, Sí, mira, sí, es que son llevamos 2 de 6, 2 de 6, 2 de 7. 2 de 7 en realidad, sí, claro, Ah, que afilar porque las a sierras. Pilar la Sierra le vamos a dar duro también. Sí, 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 Pues sí. sí, si querés, dejémoslo ahí porque ya siendo hora de comer y más bien pongámonos cita nuevamente. Espérate, Claro, paro claro, la claro. Bueno, grabación y nos ahora, vemos. señores, también háganos sus comentarios. Seguimos con esto. Pero yo estoy
aquí me puedo quedar. Eso sí, yo me conozco, inclusive cuando doy talleres, cuando el tema me mueve la aguja, yo le digo a alguien del público, avíseme cuando sea la hora del refrigerio, porque yo porque ni sigo, yo hambre me no da, paro. ni hambre me Y da, sí, de avíseme acuerdo. cuando se acaba el taller. Yo designo una persona y me ayudan, pues, porque si no yo sigo. Yo Sí. digo, Este es lo bueno de este tema que nos apasiona. Entonces aquí nos podemos claro. encarretar. Entonces, sí, pues de acuerdo, nosotros estamos dispuestos a mirar muchos de estos libros y muchos de estos contenidos. El de COVID todavía nos falta mucho por avanzar. Si tiene buena acogida y si hay interés de la audiencia, lo seguimos conversando. Y de nuevo, al final, esto simplemente son opiniones personales de dos personas que han tenido un recorrido largo, pero entre los dos no conocemos más del 1 por millón de lo que hay por conocer en estos temas. Esto, cada uno tendrá su opinión, sus experiencias, sus recorridos y bienvenidas otras opiniones, otros comentarios, otras ópticas, otras visiones. Claro, que nos dejen sus comentarios, que nos dejen sus reflexiones y algo muy importante, no solo como decías ahora desde lo intelectual, sino que es algo de lo que pretendemos con este canal y con esta conversación y con muchas de las cosas que hacemos en el día a día y es que eso se aterrice al día a día y es que eso de verdad se exprese en una forma de vivir, una forma de ver y una forma de estar en esta experiencia como seres humanos que estamos viviendo. Entonces, nada, por aquí los esperamos nuevamente. Vamos a seguir profundizando en el libro y seguiremos tocando alrededor de esto también otros temas. Y bueno, por aquí los esperamos. Suscríbanse, toquen la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos pronto en otro Liderazgo sin Misterios. Gracias, Daniel. Por aquí te espero. Gracias por invitarme, con el mayor de los gustos.